Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Oh, oh, oh. Dilo. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Dile. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria te veo, Dios. Alza tu voz. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria te veo, Dios. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Dánzale. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Dale un aplauso al Rey de Gloria. Hoy te damos alabanza a ti, Jesús. Hoy declaramos que no hay nadie como tú. Los cielos y la tierra declaran tu poder, revelándonos más de ti. Y lo que hemos oído y lo que hemos de ver nos enamora más de ti. Oh, oh,
grandeza, los cielos y la tierra declaran tu poder, revelanos más de ti. Y lo que hemos oído y lo que hemos de ver nos enamora más de ti. Declaramos que eres santo, declaramos que eres digno, declaramos que no hay otro como tú, Señor. Declaramos tu gobierno, declaramos tu dominio, declaramos que no hay otro como tú, Señor. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Díselo. No hay otro como tú. Ni en los cielos ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Cantamos gloria a ti. Los cielos y la tierra declaran tu poder, revelanos más de ti. Y lo que hemos oído y lo que hemos de ver nos enamora más de ti. Declaramos que eres santo, declaramos que eres digno, declaramos que no hay otro como tú, Señor. Declaramos tu gobierno, declaramos tu dominio, declaramos que no hay otro como tú, Señor. Díselo. Declaramos que eres santo, declaramos que eres digno, declaramos que no hay otro como tú, Señor. Declaramos tu gobierno, declaramos tu dominio, declaramos que no hay otro como tú, Señor. No hay otro como tú. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Ni en los cielos ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No hay otro como tú, mi rey. No hay otro como tú, Señor. No hay otro como tú, ni en los cielos ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Solo dile, no hay otro como tú. Levanta tu voz. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Ni en los cielos ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No hay otro como nuestro Rey y Salvador. Solo tú, solo tú tienes el poder sobre esta situación. Solo tú
mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llenas el lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, solo llenas el lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, y solo llenas el lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí.
Dios les bendiga en esta hora. Qué bendición poder estar con ustedes. Que Dios me permita hablar a sus corazones, a sus mentes en esta hora. Gracias por estar ahí detrás de esta cámara, escuchando la palabra de Dios. Hoy continuamos con el libro de Proverbios, capítulo 3. Jueves pasado trabajamos una porción de este precioso libro, de este capítulo, y fue muy diciente para nosotros. Lo habíamos titulado y continuamos con el mismo título. Esta es la segunda parte, podríamos hablar de él: la bendición de la obediencia. ¿Qué vimos en los primeros versículos? Que el Señor daba unos consejos y gracias a la obediencia, esos consejos iba a venir una bendición para nosotros, sus hijos. Y la instrucción especialmente dirigida hacia los jóvenes, pero hablaba hace 8 días que si nosotros queremos ser buenos padres, debemos de también escuchar este consejo que Dios le da a sus hijos jóvenes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo no puedo llevar a mis hijos a los pies de Cristo si no soy un modelo a seguir. Entonces, vamos a retomar la enseñanza en esta hora y le decimos al Señor: quiero que me acompañen en una pequeña oración para que sea Dios hablando a través de mí. Padre, la gloria, te doy gracias por cada familia, cada hogar, cada persona que está hoy conectada con nosotros. Las bendigo en el nombre de Jesús y te pido, Padre Santo, que seas tú colocando un espíritu enseñable, un espíritu, Padre, entendible, Señor, que ellos puedan comprender lo alto, lo ancho y lo profundo de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a arrancar entonces nuestra enseñanza haciendo un pequeño recuento de lo que hablamos hace 8 días. Y dijimos que en el versículo 1, básicamente la primera parte del versículo 1 dice: queridos jovencitos, grábate bien mis enseñanzas, memoriza mis mandamientos, así te irá siempre bien por el resto de tu vida. Y aprendimos que cuando hablaba en esta porción de la palabra de las enseñanzas y los mandamientos de Dios, se trataba del libro de la Torá, que era el libro que por costumbre usaba el pueblo judío para enseñar las palabras de Dios y los mandamientos de Dios. ¿Qué significa Torá? Enseñanza. Constituye el fundamento, dijimos que constituye el fundamento de la rectitud. El pueblo judío era un pueblo muy comprometido con las cosas de Dios y les enseñaban a sus hijos. Y aprendimos 3 cosas importantes que debe hacer un niño. Desde muy pequeñito se le debe, tiene que hacer 3 cosas muy importantes. Número 1, estudiar. Número 2, aprender. Y la tercera es practicar lo que se estudia y se aprende. Entonces la expresión mi ley, asumiendo que aún habla el Padre, alude a los principios que rigen la vida familiar. Dijimos que esto era muy importante para la familia, que es como el fundamento para que un hogar, una familia marche como debe de ser. Y dice la palabra: cercanos a los principios de Dios, pero con una aplicación estricta. O sea que no era una opción si se quería o no se quería aprender, sino era una condición importante para el pueblo de Israel, que desde muy niños fueran instruidos en la palabra. Y dimos un sustento que está en Deuteronomio capítulo 6 al versículo 9. Y dice, recita el pasaje de la siguiente manera. Dice el Señor hablándole a Moisés sobre este tema. Dice: apréndete de memoria todas las enseñanzas que hoy te he dado y repítela a tus hijos y a todas horas y en todo lugar, cuando estés en tu casa o en el camino, y cuando te levantes o cuando te acuestes. Escríbela en tiras de cuero y átalas a tu brazo y cuélgalas en tu frente. Escríbelas en la puerta de tu casa y en los portones de tu ciudad. Entonces hablamos también algunas cosas importantes hace 8 días de lo interesante que eran las ciudades antiguamente, porque siempre tenían una entrada principal a esas ciudades y
lo que es la exigencia que el Señor le da al pueblo de Israel, al pueblo judío, que aún en las entradas de la ciudad tenían que estar las leyes de él escritas para que el persona que llegara al extranjero pudiera someterse a esas normas y esas leyes y las respetara. En el Proverbios versículo 3:3 nos habla otra gran verdad. Dice: no se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello y escríbelas en las tablas de tu corazón. Otro pensamiento de parte de Dios, una promesa para el pueblo de Israel, para sus hijos, en el versículo 4, y dice: y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Entonces vemos ahí, como lo dijimos, que viene una bendición cuando somos obedientes, una promesa que se ha de cumplir de parte de Dios por hacer el primer paso del versículo. Y dice claramente que no se aparten de ti la misericordia y la verdad. La importancia de ser personas misericordiosas, de vivir bajo una verdad, estar proclamando esa verdad. Y dice: átalas a tu cuello y escríbelas en las tablas de tu corazón. O sea, no es una opción simplemente de aprenderlas de memoria, sino que tenía que ser una vida práctica, un hombre misericordioso, un hombre que todo el tiempo anda con la verdad, que establece su verdad primeramente en su corazón, y donde quiera que vaya siempre está hablando de esa gran verdad. Eso es importante que nosotros como cristianos en este tiempo practiquemos. Amados hermanos que me escuchan, personas que quizás me escuchan por primera vez, son las cosas que Dios pide de parte de nosotros: obediencia en sus mandamientos, que practiquemos esa vida misericordiosa, esa vida de compasión hacia los necesitados, hacia los que no tienen recursos. Y esto es importante. Entonces, en el versículo 3:3 dice: átalas a tu cuello, escríbelas. Dice: la misericordia y la verdad son consideradas como algo muy valioso que no puede ser dejado atrás. Hablamos un poquito de eso. O sea, siempre debe estar en nuestro corazón, en nuestras vidas, esa palabra misericordiosa en acción. Más que recordarla ahí en nuestra mente y creer que somos misericordiosos porque está en nuestra mente, no tiene ningún efecto. La misericordia tiene que ser demostrable, tiene que ser vivencial, que la gente diga: es que esa persona realmente siempre ha sido misericordiosa, una persona que demuestra esa misericordia y el perdón hacia aquellos que los ofenden, aquellos que nos hieren, que nos hacen daño, y tengamos misericordia de ellos. La misericordia y la verdad son dos cualidades importantes del carácter. Estuvimos hablando de que también es un tema de carácter, un tema de demostrar un cambio en Cristo. Nosotros, si éramos orgullosos, soberbios antes de conocer a Dios, hoy debe reflejarse un cambio, y ese cambio tiene que llevarse a vivir una misericordia hacia aquellos que no conocen de Dios, que no nos creamos más que nadie porque ya estamos en los caminos de Dios. Qué importante entender eso. A veces ve uno cristianos que son demasiado altivos, creen que ya se las saben todas y que nadie más merece la salvación sino solo ellos, y creen que, así como dice, llevan una verdad tan grande en sus vidas que nadie puede alcanzarla. Cuando Dios nos habla de tener la verdad en nuestro corazón para compartirlo con los demás. Si tú ya conoces del Señor, entienda que quizás tiene vecinos o amigos que no conocen de esa verdad, que necesitan conocerla y que quieren tener ese privilegio. Es más, Dios es el que desea que nosotros comportamos esa verdad para que nadie se pierda, dice la palabra del Señor. Entonces, una persona misericordiosa no solo siente amor, además actúa con lealtad y responsabilidad. Mira, una persona misericordiosa es leal y responsable. Qué tremenda enseñanza. Una persona veraz no solo cree la verdad, también trabaja para lograr justicia para todos. Lo que les estaba diciendo hace un momento es justicia para todos. O sea, nosotros debemos de entender que no solo nosotros merecemos la salvación, sino que hay otras personas que quizás están en peor condición que nosotros, que también necesitan de esa gran verdad, necesitan de la salvación, necesitan de la gracia de Dios. Qué
que no se nos olvide en este tiempo. Y enseñarle eso a nuestros hijos también, a que ellos sean misericordiosos. Hoy vemos tanta dureza en el corazón del ser humano, lo vemos ahorita en este tiempo de pandemia, que hay tanta situación de tanta dificultad, de tanta necesidad, y se ve cómo la gente aprovecha esta oportunidad para robar, para no darle al necesitado, al contrario, para abarcar para sí mismo todo el tiempo. Que Dios tenga misericordia de ellos, pero es necesario que nosotros, estas nuevas generaciones, los enseñemos a ser misericordiosos, a ser generosos, a ser compasivos con el dolor de aquellos que no conocen y no tienen las mismas capacidades que nosotros podamos tener. Dice también la enseñanza, una persona veraz no solo cree la verdad, también trabaja para lograr justicia para todos. Palabras y pensamientos no son suficientes. Nuestras vidas revelan si en verdad somos misericordiosos y veraces. Mira qué interesante. Es el testimonio el que habla de esa misericordia que dices que tienes. Es tu manera de vivir la que va a hablar de esa misericordia que tanto proclamas. La gente va a notar que eres una persona diferente, que realmente vive en misericordia, que lo demuestras con tus actos, con tu manera de vivir. Y dejé hace 8 días precisamente ahí que damos una pregunta. ¿Están nuestras acciones a la altura de nuestra actitud? O sea, ¿cómo son nuestras actitudes y qué hablan esas acciones de esas actitudes? En el versículo 5 dice, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Aquí lo dije también hace 8 días y estuvimos en otro proverbio compartiendo esta partecita. Aquellos que se la creen sábelo todo, o sea, creen que ya no necesitan consejo de nada, que no necesitan de nadie, sino que ya todas se las saben. Dice la palabra, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. La palabra fíate en el versículo 5 dice confía o apoyarse en el soñar. Esa palabra fíate en la traducción Reina Valera, más que todo está ahí. Yo estoy leyendo lenguaje actual. Dice la palabra que dice confiar, dice fíate. Y fiar es esa confianza, apoyarse realmente en el Señor. No hacerlo a un lado cuando tengas un proyecto, cuando tengas un propósito. Por más que creas que va a funcionar, siempre debes apoyar tu vida en el Señor. Tu estilo de vida, tu familia debe estar apoyado en el Señor, debe estar allí buscando siempre hacer la voluntad de Dios. Y en el versículo 6, 5 y 6, podríamos hablar que habla de intimidad con Dios. Cuando uno tiene realmente intimidad con el Señor, uno puede decir, puedo confiar en Él. Así como en el matrimonio, el hombre y la mujer, el tiempo de intimidad, el estar juntos todo el tiempo, nos da una base de qué tanto puedo confiar en ella o que ella qué tanto puede confiar en él. Y entonces, de eso se trata. La palabra fíate es poder saber quién es Dios. ¿Quién es ese Dios? ¿Puedo confiar en Él? Dice la intimidad con Dios y el rompimiento de barreras espirituales. O sea, cuando yo tengo realmente confianza en Dios, sé que no hay problemas, que esa confianza me da la seguridad de que por más que el enemigo se levante contra mí, contra mi vida, contra mi familia, puedo confiar en Dios que me sacará adelante, me librará de esa situación adversa en que estoy. Entonces, en ese orden de ideas, mis amados hermanos, el libro de Proverbios capítulo 3 nos está hablando hoy que siempre que nosotros obedezcamos las cosas de Dios, Dios va a dar un respaldo. Y ahí mismo lo dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Mira, si tú estás colocando al Señor en ese primer plano, si te estás equivocando, Dios te va a ayudar a enderezar esa situación que estás viviendo para que sea de gran bendición.
Hay dos palabras de significado especial en este pasaje: reconocer y caminos. ¿Qué es? Reconocerlo es podernos apoyar en Él, poder creer en Él, y en la segunda es caminos. Y la palabra caminos en el hebreo significa una vía, curso o modo de acción. Entonces, Dios te está diciendo en este tiempo: reconócelo en sus caminos, en tus caminos, y Él es el que te va a mostrar el camino a seguir, el camino que realmente te conviene vivir para que te salgan bien todas las cosas. También, ¿qué nos sugiere esa palabra camino? Sugiere las oportunidades específicas que una persona confronta de continuo. El segmento de oportunidades más común que experimentamos con regularidad es en cada día nuevo. Hoy no sabemos qué nos depara el Señor, mañana tampoco, pero Dios lo que quiere es lo mejor para ti. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice: porque los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros. ¿Qué significa eso? Que aunque yo quizás me esté equivocando, Dios está dispuesto de ayudarme, de guiarme, de orientarme para que ese camino sea el mejor. Dice, es como si este pasaje nos recordara que debemos reconocer a Dios todos los días, quien entonces dirigirá nuestros senderos. Eso es una gran realidad. No se trata de reconocerlo de vez en cuando, es todos los días. Todos los días tener presente que Dios nos puede ayudar en ese diario caminar, que todos los días Dios está ahí pendiente de nuestras vidas. Gloria a Dios. Dice, la palabra reconocer del hebreo yada. Esto es otro lugar, yada. Se traduce como conocer, con el significado de conocer por medio de la observación, que significa que debemos de estar mirando, observando cómo Dios obra. Eso es aprender a reconocer cómo Dios actúa, cómo hace sus cosas, cómo lo hago a través de su preciosa palabra. Pero el nivel más alto de ya se obtiene a través del contacto directo e íntimo. Eso significa que si yo quiero realmente reconocer al Señor como esa guía, debo tener una continua comunión con Él. Tristemente, hablando con mi familia, hoy la gente está en un afán de buscar de Dios, pero no porque realmente quiera tener intimidad, sino porque hay un temor de perder su vida, hay un temor de pensar que las cosas van a ser cada día peor, pero no por amor a Dios, no porque quieran conocerlo a Él, no porque realmente estén interesados en conocerlo a Él en esa intimidad, sino porque hay una pandemia, hay una cosa tremenda en el mundo en este momento, que ahí sí nos acordamos de Dios, pero ni siquiera sabemos cómo puede Él actuar en este tiempo. Solo hacemos oraciones y oraciones clamando a Él para que se detenga esto, pero realmente estamos interesados en conocerlo a Él, estamos interesados en tener intimidad con Él y aprender cómo actúa Él. Esa es la pregunta y esa es la reflexión que queríamos de hacernos en estos días. ¿Sí? Hay un pastor que daba una enseñanza en días pasados que lo miré, dice: ¿qué pasaría si realmente nosotros nos pusiéramos a orar para que esto se acabe ya? ¿Y cuál sería nuestra reacción después de eso? Si esta situación, esta pandemia nos ha llevado a buscar de Él, si esta pandemia nos ha llevado a leer su palabra, a orar, a estar más en familia, ¿sí? ¿Y por qué no oramos: Señor, que se haga su voluntad, como muchos aprendemos o aprendimos en el Padre Nuestro? Señor, hágase tu voluntad sobre la tierra. ¿Sí? Quizás Dios está permitiendo que esto acontezca para que el pueblo de Dios se humille, y no solo el pueblo de Dios, sino que toda la humanidad doble sus rodillas y reconozca que hay un Dios de poder, un Dios de bendición. Hoy quizás hoy sea la oportunidad para ti de decir: definitivamente siempre he hecho de mi vida lo que a mí me parece. He estado haciéndolo
actuando con mi propia sabiduría, como dice el proverbio, pero es hora de hacer un alto, es una hora de decir un momentico, ya voy a dejar que Dios guíe mis sendas, voy a dejar que Dios sea el que me oriente para que las cosas se hagan bien. En Jeremías 33 dice, llámame y te responderé, te haré conocer cosas maravillosas y misericordiosas que nunca has conocido. Qué cosas, qué palabra tan bonita. Dice, llámame y te responderé y te haré conocer cosas maravillosas y misteriosas. Perdón, le dije misericordiosas, no, y misteriosas que nunca has conocido. ¿Cómo logras obtener esa sabiduría y poder ver cumplida esta palabra? Cuando tú reconoces al Señor, cuando tú lo buscas de corazón. En Hechos 6:1 dice, cada vez había más y más seguidores de Jesús y comenzó a haber problemas entre los judíos que hablaban griego y los que hablaban arameo. Y estos que los hablaban griego decían que las viudas de su grupo no recibían suficiente ayuda para sus necesidades de cada día. Entonces los apóstoles llamaron a todos a una reunión y allí dijeron, nuestro deber principal es anunciar el mensaje de Dios, así que no está bien que nos dediquemos a repartir el dinero y la comida. Elijan con cuidado a 7 hombres para que se encarguen de este trabajo. Tienen que ser personas en las que todos ustedes confíen y que hagan lo bueno y sean muy sabios y que tengan el poder del Espíritu Santo. Mira qué interesante, en otra versión de la palabra del Señor dice que buscaban hombres llenos del Espíritu Santo, llenos de la presencia de Dios, hombres temerosos de Dios. Una persona que realmente está lleno del Espíritu Santo es una persona que va a actuar con sabiduría, porque no va a ser la sabiduría del hombre, sino la sabiduría de Dios. Hoy en día necesitamos hombres llenos del Espíritu Santo para este tiempo de dificultad, porque vemos que los hombres que no son temerosos de Dios, que están apartados de los caminos de Dios, lo primero que piensan cuando hay una bendición de parte de Dios, una oportunidad para ayudar a otros, lo que piensan primero es en ellos mismos. Y yo lo veo aquí cuando en el libro de los Hechos, en este capítulo 6, la iglesia había crecido, la iglesia estaba creciendo y había necesidad en medio del pueblo, había necesidad de alimento, de sostenimiento para las viudas, para los huérfanos, pero los hombres que colocaban eran hombres que realmente entendían el propósito de estar ahí para ayudar a la gente necesitada, para ayudar al mismo pueblo. Hoy, qué triste vemos a nuestros gobernantes, a muchos, no todos, no puedo juzgarlos a todos, ni estoy para juzgarlos a ellos, pero que son oportunistas, que tienen la bendición de poder ayudar a otros y lo primero que hacen es amontonar para sí mismos. Lo hemos visto en este tiempo, tristemente tenemos que decirlo. Hombres que no entienden que Dios los coloca ahí con un propósito para ayudar a los demás, pero actúan en su propia sabiduría y creen que amontonando para sí mismos están haciendo lo mejor y amontonan, pero un día, de eso sí estoy seguro porque a mí me corresponde también, un día tenemos que ir a rendirle cuentas a Dios. Y nosotros somos administradores aquí, no somos dueños de nada, nada nos vamos a llevar, pero un día vamos a ir a la presencia de Dios para que demos cuentas, rindamos cuentas de todo lo que Dios nos dio. Si nos dio autoridad, si nos puso como autoridad, tenemos que ir a rendir cuentas de esa autoridad que Dios nos dio. Si nos dio riqueza, tenemos que ir a rendirle cuentas de esa riqueza que Dios nos dio. Entonces, que Dios nos ayude, porque en el versículo 3 de Hechos 6 me parece muy interesante y por eso lo quise relacionar con lo de Proverbios, porque eran hombres llenos del Espíritu Santo. Dice que hagan lo bueno y sean muy sabios y que tengan poder del Espíritu Santo en la versión lenguaje actual. Y dice que se encarguen de ese trabajo. Tienen que ser personas en las que ustedes puedan confiar. La pregunta es,
¿Será que confiamos en las personas que hoy están a cargo realmente de administrar la riqueza que Dios está dando a través de los tributos, a través de los impuestos y todo lo que gobierna, el gobierno recoge? ¿Será que confiamos en ellos? Eso es solo para meditar. Nosotros nos dedicaremos entonces a servir a Dios y por medio de la oración y anunciar el mensaje de salvación. Mira que había un papel importante en aquel tiempo con los líderes espirituales. Los líderes espirituales tenían una tarea específica y la tarea específica era enseñar a la iglesia las cosas de Dios, vivir para enseñar las cosas de Dios. Pero habían otro grupo de personas conocedoras y temerosas de Dios que se encargaban de administrar la riqueza para ayudar al pueblo. Entonces, ahí queda esa inquietud y esa pregunta: ¿será que podemos confiar en nuestros gobernantes de hoy en día para esa tarea? Y como resultado a tener en cuenta esas dos palabras, Dios puede actuar a favor nuestro. Para recibir la dirección de Dios, dice Salomón, debemos colocar a Él en primer lugar de nuestra vida. Mira, un principio especial. Esto significa entregar cada esfera de la vida. Alrededor de 1000 años después de Jesús, enfatizó esta misma verdad. ¿Quién enfatizó? Jesús. Dice en Mateo 6:33, lo más importante es que reconozcamos a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesitan. Eso es lenguaje actual. Y en Reina Valera dice, más bien buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Todo aquel que necesita o quiere ser rico, lo único que tiene que hacer realmente es buscar primeramente a Dios. Y esa riqueza, tanto material, espiritual, familiar, vendrá de parte de Dios. Dios lo añadirá. Entonces, que Dios nos ayude en este tiempo a hacer las cosas de la manera correcta. Dice, analice dos valores y prioridades. ¿Qué es importante para usted? ¿En qué esfera reconoces a Dios? ¿Cuál es el consejo de Él? Quizás usted ya reconoció a Dios en varios aspectos de su vida, pero las que intenta restringir o pasar por alto son influencias que causan dolor. Unas buenas preguntas. Mantenga a Dios en primer lugar. Es el consejo. Mantenga a Dios en primer lugar. Si usted siempre tiene a Dios en un primer lugar, lo más seguro es que tu vida va a vivir, vas a tener una vida muy tranquila, muy llena de fe, muy llena de esperanza, llena de ilusión. ¿Cómo estás viviendo en este tiempo? Ayer compartíamos un tema muy bonito en el discipulado y hablamos sobre el ser mayordomos en este tiempo. Y mucha gente está sufriendo. ¿Por qué? Por falta de mayordomía, por falta de saber administrar lo que Dios les ha dado. Gente está aguantando hambre, no porque no tenga, sino que cuando tuvieron no lo supieron administrar. Y hoy en día están viviendo unas consecuencias bien tremendas, bien difíciles. Por eso debemos de estar siempre en una comunión con el Señor, en una búsqueda intensa de Dios para que Dios nos dé sabiduría para manejar estos temas, como nos los está enseñando el proverbista. El proverbista fue un hombre que tuvo muchos privilegios también y por eso en sus experiencias determinó dejarse guiar por Dios y dejar todas esas experiencias escritas en su palabra, la palabra de Dios. Dice en el versículo 6 también habla de otra palabra que se llama enderezará. En la Biblia Strong dice derecho, enderezado, agradable, bueno. Aquí yashar significa enderezar, enderezar. ¿Qué puede hacer Dios? Enderezar los caminos de aquellos que van por otro lado. ¿Y qué significa poder enderezar eso? Es que yo entregue mi vida a Dios, que yo disponga mi vida a Dios y pueda hacer su voluntad. De esa manera es que Dios puede enderezar nuestros caminos. Y en el Salmo 119:7 dice el salmista de una manera muy bonita, dice, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprenda tus justos juicios. En el versículo 8, tus leyes guardaré. No me
abandones por completo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Mira qué interesante. En el Salmo 119, 9, el mismo salmista, siendo todavía un hombre joven, dice, ¿cómo es que yo puedo enderezar mis caminos? Con guardar la palabra. Entonces, la motivación para nuestros jóvenes, para nuestros niños y para nosotros como padres, para poder guiar a nuestros hijos, es la palabra de Dios. Si nosotros nos preocupamos por escudriñar las Escrituras, por estudiarlas, por vivirlas, seguro que vamos a tener unos caminos derechos, unos caminos que Dios nos va a llevar por caminos de rectitud, como dice su palabra. Y en el Salmo 119 dice, con todo mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. Ahí insiste el salmista también que la importancia de no apartarnos de la palabra. Queremos crecer espiritualmente, queremos vivir una vida diferente, vayamos al libro de Proverbios, pero no descuidemos el resto de la palabra. En toda la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, hay riqueza, una riqueza extraordinaria para practicarla, una riqueza especial para crecer, para vivir de una manera diferente. En el versículo 6 también está la palabra reconócelo. Esto sugiere estar totalmente consciente de la presencia de Dios y de su compañía. Reconócelo, y reconócelo es poder estar ahí, saber que Dios está aun cuando estoy haciendo lo malo. Dice el salmista también, dice, ¿a dónde iré, Señor, si aún tú miras y debajo de las piedras? ¿Dónde me esconderé si aún tú vas al mismo Seol y miras en el mismo Seol? Entonces no hay lugar donde nos podamos esconder de Dios. Entonces, la motivación, iglesia y amigo, tú que escuchas por primera vez, escudriñen las Escrituras. Si tienes una Biblia por allí guardada en la biblioteca, quizás este tiempo que estás allí en encierro es la oportunidad para que tú la saques y la empieces a estudiar, empieces a leerla y pídale al Espíritu Santo, pídale a Dios que te enseñe, que te oriente, que te guíe, que te muestre, que te dé entendimiento para que puedas comprender lo que está escrito en ella. Reconócelo, dice la palabra, reconócelo en todo tiempo. Hay otro pasaje en la Biblia que dice, apartados de mí, nada podéis hacer. Entonces debemos de entender que si no nos sometemos en este tiempo a Dios a través de su palabra, seguro que esto no vamos a llegar a ningún lado. Así busquemos las estrategias que querramos buscar para salir de esta situación. Si no es de la mano de Dios, seguro que no vamos a llegar a ningún lado. Proverbios 3:6 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Qué interesante. Teme a Jehová y apártate del mal. Es tiempo de apartarnos de esas viejas maneras de vivir. La palabra dice que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y el libro de Proverbios nos exhorta también a dejar esa vieja manera de vivir, esas costumbres paganas que teníamos de estar viviendo en pecado, en mentira, en engaños, en trampas. Dice la palabra, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Nosotros los seres humanos tenemos la capacidad, así no conozcamos de Dios, de saber qué es bueno y qué es malo. ¿Por qué? Por la conciencia. La conciencia nos enseña a nosotros lo bueno y lo malo. O sea que tú no tienes excusa, es que no soy cristiano, entonces yo vivo como quiera. No, tienes una conciencia que te inquieta a ti para que comprendas qué es lo bueno y qué es lo malo. Y aún desde muy pequeñitos lo reconocemos. Hay niños que saben que cuando están haciendo algo mal, lo primero que hacen es esconderse.
para que no los pille el papá o la mamá haciendo alguna travesura. ¿Qué significa eso? Que el niño tiene una conciencia y sabe qué es bueno y qué es malo, y que la conciencia lo está redarguyendo por estar cometiendo actos que no son agradables para los padres. Quizá no sean tan malos, pero sí él entiende que eso no está bien, y por eso esa conciencia lo redarguye. Hay niños que son tremendos y saben que cuando están actuando mal, lo primero que hacen es esconderse. ¿Por qué? Porque la conciencia lo redarguye. Entonces no hay excusa. Dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Porque será medicina, mira la promesa, porque será medicina para tu carne y refrigerio para tus huesos. Mira, qué interesante. Cuando tú obedeces a Dios, cuando te apartas del mal, mira, ¿sabes qué? Mantienes con buena salud. Aquí nos habla de la salud física, pero también nos habla de la salud espiritual y nos habla de la salud emocional. ¿Cuánta gente está enferma físicamente? Pero porque sus emociones están dañadas, porque su vida espiritual está en ceros, no conoce a Dios, es una persona que está llena de resentimiento, de odios, de cosas por el estilo. Pero el Señor te dice que si tú temes a Dios y te apartas del mal, pues esto será medicina para tu carne y refrigerio para tus huesos. Mira, qué interesante, porque será medicina. No necesitamos todo el tiempo estar ahí yendo al médico para que nos den, como dicen actualmente, para que nos den acetaminofén, que es la pasta que siempre dan para toda enfermedad. Necesitamos la mejor medicina, que es la palabra de Dios. Si tú te metes con la palabra de Dios, escudriñas las escrituras y empiezas a practicar lo que Dios te manda, como dice el proverbista: apártate del mal, te empiezas a apartar de esos malos caminos, vas a cambiar tu vida, no solamente en lo emocional, sino también en lo espiritual y en lo físico, porque va a venir salud para tu vida, va a haber salud en tu cuerpo va a empezar a ser sano. ¿Por qué? Porque aún van a cambiar tantas cosas que yo creo que vas a hacer a obtener cosas nuevas en tu vida, cosas que debes de dejar y empezar a crear nuevos hábitos. Perdone que se me enredó la lengua un poquito. Hábitos nuevos para tu vida y cambiar esos hábitos antiguos por nuevos hábitos, porque será medicina para tu carne y refrigerio para tus huesos. Deje ese pensamiento ahí, mi amado. ¿Quieres cambiar? Teme a Dios. Pero ese temor es un temor reverencial. Un temor de respeto, de amor, de obediencia. Eso te va a traer medicina. Eso te va a traer bendición para tu vida. Y ese es el propósito de enseñar el libro de Proverbios en este tiempo. Que entendamos que no solamente son mandamientos por incomodar nuestra vida, sino que cada obediencia que obtengamos de parte de Dios, que hagamos de parte de Dios hacia Dios, eso va a cambiar nuestra vida. Yo te invito a eso, mi amado, tú que estás allí por primera vez. Empieza, déjate usar por el Señor. El Señor dice en su palabra: yo estoy a la puerta y llamo. Si abres la puerta de tu corazón, entraré a Él. Y dice la palabra: y cenaré contigo y tú conmigo. Él es el que va a empezar a enderezar tu vida. Él es el que va a empezar a cambiar las situaciones que tú estás viviendo, esas situaciones difíciles, esas situaciones duras que estás viviendo. Si tú abres la puerta de tu corazón, esa es mi invitación hoy. Tú joven que nos escucha, que quizás estás pasando por experiencias muy fuertes, problemas de drogadicción, algunos con enfermedades fuertes como el SIDA, enfermedades venéreas por llevar una vida desordenada. No solo jóvenes, sino también hombres y mujeres ya de edad que están en este tiempo en una lucha fuerte con el tema de la promiscuidad sexual. Hoy yo te invito a que abras la puerta de su corazón. Hoy te invito a que digas: quiero hacer un alto en mi vida. Quiero empezar a conocer a Dios de una manera diferente. No como me la enseñaron, de que eran un madero de piedra. No, un Dios vivo que está aquí en este tiempo, en la tierra, como siempre ha estado, para ayudarte, para empezar a
a guiarte por las sendas de justicia por amor a Él. Yo te invito, si tú estás ahí por primera vez, que hagas esta oración conmigo. Diga: Padre Santo, yo en esta hora reconozco que soy pecador. Señor, te pido perdón por mis pecados. Y te pido, Padre eterno, que me limpies de esos pecados. Hoy acepto que Cristo Jesús fue a la cruz a morir por mí. Y allí me liberó de la maldad. Allí me liberó de la condenación. Allí me limpió de mis pecados. Allí enclavó todos mis sufrimientos. Hoy acepto su sacrificio. Y te pido, Padre eterno, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Señor, y te pido que en este día me llenes de tu Santo Espíritu. Dame la sabiduría y el entendimiento para vivir una vida nueva en el Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Los esperamos en el próximo servicio. Y que hoy y el resto de semana sea un tiempo de mucha bendición para sus vidas. Continuaremos estudiando el libro de Proverbios en su orden. Hoy meditamos otros 3 versículos importantes. Espero que haya quedado algo en su corazón. Que Dios le ayude, que Dios le bendiga y hasta la próxima.